Bueno, y se vino en 10 Noticias, el mano a mano de los miércoles. Estamos con Javier Mattioli. Javier, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, primera vez. Bueno, yo siempre que... Y vos sos bastante camaleónico y sería muy malo que no lo fueras, ¿no? Claro. Por lo que te dedicás, pero si tenés que definirte, ¿cómo te definirías? Porque yo siempre a los más camaleónicos le pregunto eso, ¿cómo te definís? Una persona inquieta, muy inquieta, que le gusta el desafío, que le gusta estar todo el tiempo cambiando no sé si la palabra es trabajo, pero sí de ámbitos. Me gusta Claro. el desafío, la gestión. Recién terminamos hace media hora una reunión con el equipo de Dadaad haciendo un balance de lo que fue el Festival Internacional de Teatro y ya estamos craneando el del año que viene. O sea, esa es mi definición. Bueno, no es fácil la gestión podríamos llamarle, suena muy de la bolsa, ¿no? Pero de activos culturales, por decirlo de alguna manera. Suena demasiado Wall Street, ¿viste? Pero Es sería así. eso, es difícil. Es una industria. Cuando entendamos a la cultura como una industria, vamos a entender que nuestro país puede no solamente exportar soja, sino también puede exportar contenido cultural y de muy alta calidad. Lo ha hecho en algún momento, hoy no es el caso, pero realmente es una industria. Cuando vos ves las series o la calidad de películas que produce, no solamente la técnica, la dirección, la producción argentina, sino los actores argentinos y a nivel en el que están y el grado de penetración que tienen en otros lugares, la verdad que llama la atención, ¿no? Que no le hayamos tomado en serio esto y que todavía siga este prejuicio de ¿qué es tu hijo actor? Uy, Dios mío, ¿De qué vas se a va a vivir? cantar de hambre, sí. La pregunta cuando yo tenía 18 años es ¿de qué vas a vivir? Hoy tengo 40 y vivo de la cultura, o sea, me echo con la parte de educación, soy director de la escuela, pero es una escuela de la Escuela de Teatro de Junín. Me parece que cuando uno tiene muy en claro qué es lo que quiere o cómo, después lo que los otros te puedan llegar a decir va más allá. Claro. Tienen que tener esa convicción uno, ¿no? Y decime, ¿cómo es vivir del teatro? Inestable. Sí, eso es indudable, ¿no? Claro. Tiene una inestabilidad que es entretenida o mis amigos me cargan porque ellos creen que yo no trabajo nunca. Que me la paso de vacaciones, que me levanto a las 12 del mediodía. Pero en realidad es como cualquier persona que es generador de su propio ingreso, ¿no? Un emprendedor o un monotributista o una persona que no tiene un sueldo fijo, sabe que tiene que producir y que eso tiene que perdurar mes a mes. Habrá meses que uno factura mucho más y habrá meses que uno factura mucho menos. Y es como el albañil, ¿viste? El día que la obra se terminó y bueno, hay que empezar ¿Y con ahora una qué nueva. hacemos? Hay que ¿No? arrancar de cero, ¿no? Y acá es un poco eso. Sí se entiende también que cuando yo me volví de Buenos Aires, mi gente, la que yo estudiaba o trabajaba en Buenos Aires, no podía entender cómo yo me podía volver a Junín. Y yo quise modificar esa balanza y hacer entender que en el interior del país también suceden cosas. También podemos hacer teatro. Yo grabé 2 películas estando acá en Junín y se filmaron acá en Junín o en Los Toldos o en la zona. Cuando me ha tocado ir a grabar a Polka he podido viajar, estamos a 250 kilómetros. Una vez hablando con Damián de Santos, me acuerdo que en una de las últimas grabaciones me estaban esperando a mí porque me habían citado a las 12. Yo estaba llegando como a las 11 a Polka, me llama la productora a las 10 a ver si podía adelantarme, porque habían adelantado a ver si podíamos grabar antes del almuerzo. Entonces yo le dije, mira, no creo que llegue a las 10, pero voy a llegar antes, 1 hora antes. Entonces cuando llegaba me estaban esperando todos para grabar. Y me acuerdo que me preguntó una actriz, ¿de dónde venía? ¿Por qué me estaban esperando? Venís del exterior. Claro, ¿de dónde venía que me estaban esperando? Entonces estábamos con Rodolfo Rani. Y le digo, mira, yo vivo en una ciudad que es a 250 kilómetros, o sea, estoy llegando antes de lo que me habían citado. Y Rodolfo Rani, me acuerdo, me dijo, mira, pibe, lo mejor que podés hacer es vivir en el interior del país. Y realmente, vos fíjate que hay muchos actores hoy en día que eligen vivir en el interior del país porque no son tan grandes las distancias. Si vos tenés que ir a grabar una serie... Estamos cerca de que se termine una autopista otra... Y con la virtualidad podés ir resolviendo un montón de cosas, ¿no? La pandemia nos hizo dar cuenta de que no importa el lugar, sino el cómo uno se posiciona en eso. La pandemia rompió cualquier tipo de barrera.
Bueno, ¿y cómo se rompen las barreras de acá, las que tenemos nosotros en la cabeza? Te digo los mismos actores, Sí. porque debe haber un montón que se meten en un emprendimiento cultural, que es una empresa, no lo entienden así y también piensan que se levantan todos los días a cualquier hora y no hacen nada, y se les ocurre una idea milagrosa y no se dan cuenta de que es un ejercicio y hay que luchar por la profesión. ¿Qué haces con eso? Porque te dicen, vos sos un... No, yo creo que yo estudié mucho, soy una persona que le gusta estudiar y muchas disciplinas simultáneas. En algún momento participé en política, me encanta la política, pero porque me encanta la gestión. O sea, para mí la gestión, hoy veníamos de viaje desde Pinto, de una función que teníamos a la tarde, y digo, me encanta resolver problemáticas y ayudar al otro desde ese lugar. Entonces digo, a mí lo que me pasa es que yo realmente tengo como una rutina de trabajo que me permite poder armar mi empresa, ¿no? De saber que digo, bueno, yo tengo un infantil o 2 infantiles en gira, ya estoy armando la producción nueva para adultos, tengo una producción de adultos, ya estoy anotado en 2 o 3 festivales que si salen puedo viajar antes de fin de año. Claro. Bueno, se nos cayó una gira espectacular que íbamos a tener ahora para noviembre, Barcelona y Madrid. Ahora estamos reprogramando una a ver si podemos ir a República Dominicana. Y uno, el que escucha del otro lado dice, pero ¿cómo en Junín? ¿Hay alguien en Junín que puede planificar eso? Claro. Sí, porque en realidad las puertas están abiertas para todos, porque es llenar formularios, gestionar. Yo soy gestor cultural público, o sea, estudié a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Y digo, y ahí entendés cómo el actor, el bohemio, el que uno ve como bohemio, como antirrutina, lo que fuera, tiene que tener una cierta conducta. Pasa con el deportista, ¿no? O sea, uno puede ser el mejor, pero bueno, si vos... depende también a dónde quieras llegar. Ahí es el punto. Porque si vos querés quedarte en el nivel amateur, probablemente no necesites esa rutina Exacto. Y o sea, podés encontrarte con un grupo de amigos que les gusta el teatro a tomar mate. El desafío es cuánto tiempo le dedicás vos por día a eso. ¿No? Yo siempre digo lo mismo, digo, yo tenía compañeros míos de allá en Buenos Aires que me decían, ay, nunca me llamaron para la tele, ¿vos qué haces para que te llamen a la tele? Le digo, ¿vos cuántas horas por día le dedicás para que vos te llamen a la tele? Claro. Entonces, yo iba a casting, me entrenaba, trabajaba o estudiaba con profesores de actuación frente a cámara muy exclusivo de actuación frente a cámara que era distinto al teatro. Claro. Indagaba, buscaba. Para poder ambientar la escena ante una cámara, ante una iluminación extraña, a mí me pasaba hay que practicarlo. Yo trabajé durante 10 años consecutivos en Polka. Y los directores ya me conocían, entonces ya sabían en la rutina cuando iba yo que no estaban explicándole el tema de cómo pararte, dónde pararte, qué hacer, o sea, ya lo tenían resuelto. Entonces digo, eso se hace con el entrenamiento, no solamente con el esperando que me llamen, esperando. Claro. ¿Qué hacemos si no me llaman? Bueno, yo ahora hace bastante no hago tele, no me preocupa, estoy haciendo o incursionando. Te preparás para lo que viene. En el teatro, si me llaman, vamos a hacer tele, vamos a hacer cine, lo que fuera, digo. Me parece que uno tiene que estar siempre alerta al que pueda pasar, pero no en un estado pasivo de quietud esperando en el sillón de mi casa, sino decir, bueno, mientras tanto puedo hacer o ensayar una obra, puedo retomar, yo doy clases de teatro, tenemos Dada con una programación semanal impresionante. Y todos... Y eso que fue, pues yo me acuerdo desde los inicios que vos venías, hacíamos nota y todo lo demás, y es remarla en dulce de leche porque eran entradas mínimas, y bueno, hay que gestionarlo a eso para que funcione. Exacto. ¿No? Dada hoy tiene 10 años en Junín. Si yo les hubiese, o en una nota hace 10 años vos me decías, ¿cuánto tiempo le das a Dada? Vemos. Y así esa cara, ¿o no? Claro, vemos. Y qué sé yo, lo que podamos, ¿no? Sí. Y hoy acabamos de terminar un festival internacional de teatro con 15 espectáculos que vinieron de Colombia, de Brasil, de todas partes de la Argentina. Hablamos atrás de cámaras de la calidez y la calidad de los espectáculos, todas entradas agotadas, con funciones agotadas a la gorra, para que cualquier persona de Junín pueda ir a ver teatro, que la excusa no sea, no tengo lo económico, no tengo, anda igual. ¿No? Digo, y creo que lo que hoy sucedió, lo que sucedió esta semana en Dada, es fruto de toda esa cosecha. Claro. ¿No? O sea, de toda esa siembra. Bueno, hoy cosechamos un festival que fue fabuloso. ¿En algún momento te planteaste y dijiste, bueno, la pucha, no, esto no va a andar? Sí, todos los días. O sea, porque
Bueno, pero ahora está más encaminado, porque Sí, pero me la cuestiono. tenés varias alternativas, pero hubo un momento donde me imagino que tus alternativas habrán sido mínimas, tenía Dada o la obra y Dada y nada más. Sí, sí, sí. ¿no? De hecho, me lo cuestiono. O sea, por eso también digo, me gustaría incursionar en la política porque siento que sería un nuevo desafío para mí. Soy una persona que le gustan los desafíos. Me gusta trabajar en equipo, me gusta que haya buen ámbito con quien trabajo. Política como política general, política cultural, que Dentro de la política yo creo que hace muchísima falta un lineamiento. Los políticos de hoy no tienen una mirada cultural. O sea, yo los escucho y realmente se me genera muy rutinario. Uno o el otro tienen como mucha cosa ya enquistada del uno del otro. Entonces le digo, cuando yo hablo de política, hablo realmente de políticas culturales, educativas, deportivas y ecológicas. Son los 4 ejes que trabajaría de acá a 20 años para que Junín haga y explote como ciudad cultural. A mí me sorprende que tengamos Lincoln con unos carnavales reconocidos a nivel nacional. y producciones en video y cosas que Lincoln tiene una gestión cultural muy Bueno, importante. yo vengo de Pinto y les puedo garantizar que en Pinto, hay una movida cultural tan grande que no se puede creer. Y vos decís, ¿por qué Junín no? ¿Por qué los juninenses no tenemos ese hábito? Che, decime, ¿cuán caro es el formar toda esa locura que, por ejemplo, puede llegar a ser una serie? ¿Estamos muy lejos de eso? Depende de la gestión, depende de la productora que abarque eso, que por lo general son productoras independientes. Tenemos un Ministerio de Cultura que da muchísimo dinero y fomenta muchísimo el tema de los audiovisuales, de todo lo que es cultura. El ministerio que tenemos hoy en día realmente es una máquina de dar dinero para que se generen. Y eso es trabajo que se genera vertical y horizontalmente. Es mucho trabajo que genera. Uno cree que una serie son los protagonistas y 5 personas más. Quédate mirando cuánta gente trabaja en la serie cuando terminan, ¿viste las letras? No, aparte de la programación que lleva, porque a veces estabas en el 2020 tratando de armar lo que va a salir en 2023, 2024 con pelos y señales. Vos decías, ay, recién la terminó ayer la temporada y la subieron. No, mentira. No, esto Estuvieron trabajando muchísimo. Bueno, la última película que grabamos, que fue antes de la pandemia, salió hace poco. Que está bien, lo agarró la pandemia, entonces toda la parte de preproducción quedó ahí trabado, pero se seguía trabajando porque era la parte de edición. Claro, había home office también, o sea. Exacto. Si bien algunos archivos son pesados, Pero otros más cada vez son más livianos. ¿Sí? Muchas, la serie, no sé, hace poco vi la película de Dolores Fonsi y se hizo hace un par de años. Entonces digo, uno cree que se filma y que queda, que la serie se graba y sale. No, hay todo un trabajo muy grande de producción. A mí me sorprende encontrar, y en plataformas extranjeras, sobre todo, ahora estaba mirando mucho HBO, que tiene mucha película argentina que los argentinos no hemos visto. Y te sorprende realmente, porque decís, bueno, pucha, esta es una película de calidad. Hay otras que terminan en nada, que no tienen libro, no tienen argumento, y decís, la gente lo dice a veces displicentemente también, bueno, termina como una película argentina. Pero y hay otras que realmente son llamativamente buenas. Sí, igual ahí yo también creo que también son necesarias. Toda película que se haga es necesaria. Entender que el cine argentino genera identidad, que eso es imborrable. Que nosotros podamos tener una identidad como argentinos, no solamente va a pasar en una película taquillera, sino en la película más bizarra e independiente y lenta, y lo que vos consideres porquería, ahí va a haber identidad argentina. O sea que a mí me rompe tremendamente cuando las películas no tienen final. Porque viste que no te lo cierran. Las argentinas, viste que a veces vienen muy bien en la trama y vos estás hasta y al final es una porquería. Bueno, Humberto Eco hablaba de que la obra es obra abierta y que en realidad es el espectador quien define ese final. La niña que fue Cyrano, que es el infantil que yo estoy haciendo hoy, que hoy vinimos de Pinto, sí. Que la dirijo y la actúan Natalia y Luciana, justamente plantea, en un infantil, termina, no te voy a decir cómo termina en este caso, pero sí, uno de los personajes dice, a mí me gustan las historias que no tienen final, porque yo puedo inventarme mi propio final, claro, y lo puedo modificar las veces que yo quiera. Y estoy hablando en un infantil, y que hoy los chicos de 8 a 10 años entiendan eso y comprendan que el final puede ser el que uno elige, son generaciones. Nosotros somos la generación de resolverme el final. Estamos con Javier Mattioli en el Mano a Mano, actor, gestor cultural. Javier, contame un poco qué es lo que te imaginas para
para un futuro cercano, para un futuro inmediato? ¿Qué planes, qué proyectos? En lo personal. En lo personal y como esta empresa que vos tenés en la cabeza cultural. Yo creo que mi intención por lo menos es seguir creciendo en esto, en ir generando redes, en de poder empezar a trabajar. A nosotros nos pasa desde Dada que cada vez recibimos elencos de más lejos, ¿viste? Primero arrancamos con Dada, en el inicio era gente local y la zona, después fue la provincia, hoy ya es internacional. Y a mí eso de generar redes culturales, me interesa muchísimo a corto y a largo plazo, porque también en un futuro me veo ya despegado de Dada, ya Dada que funcione solo, quien lo quiera agarrar, claro, que lo continúe, pero me veo en un futuro itinerando con obra por el país, por Latinoamérica, compartiendo experiencias. Me interesa ese camino. ¿Y cómo lo combinás esto con la familia? Va conmigo. ¿Cómo es tu familia? O sea, son itinerantes también. Son itinerantes, no tanto. O sea, son como la familia del circo. Mi señora me lleva a la tierra. Sí. Yo soy muy aire. Sí. Mi señora me baja y me dice, pero pará. Pero sí me echaron. El año pasado tuvimos una experiencia maravillosa con Lobo Feroz, que estuvimos todas las vacaciones de invierno recorriendo el norte argentino y haciendo funciones. Y ahí fue cuando me di cuenta y digo, nos reíamos porque a través del mecenazgo acá en Junín conseguimos, por ejemplo, que Dada hoy crezca como creció gracias al Banco Galicia y al municipio de Junín, ¿no? Que hubo una articulación ahí a través de la ordenanza municipal. Entonces yo decía, yo armaría un proyecto del mecenazgo donde podamos tener una camioneta, ¿no? Que viajemos todos los elencos, que se sumen elencos incluso de Junín, sí, y que tenga toda gigantografía de la laguna, de cosas que haya en Junín, y donde vayamos podamos poner un stand, viste, que diga, bueno, en Junín se puede potenciar la industria, en Junín lo tenés a Sarmiento, a X Club, ¿no? Digo, que la gente del resto del país sepa qué hay en Junín, y al mismo tiempo que podamos hacer una obra de teatro. Entonces digo, eso me parece una herramienta muy buena para Junín, porque nos pondría como una ciudad pionera en lugares donde a veces uno no entiende el valor que puede llegar a tener. Me ha pasado con el festival del año pasado y con que hemos articulado, por ejemplo, con SUTEBA y con el Sindicato de Empleados de Comercios. Entonces ellos nos dieron el alojamiento para toda la gente que viene de afuera. Los que han estado en la laguna, ¿no? A través de las casas que tienen, las casillas, las cabañas que tiene el Sindicato de Empleados de Comercio, me han mandado textos o audios diciendo que se sentían que estaban en el paraíso. Bueno, imagínate que un día martes, que te caiga un solazo como el que hubo y que tengas unos flamencos rosa en un lugar paradisíaco donde no hay nadie. Y esa fue gente que, por ejemplo, el año pasado volvieron a Junín en otro momento. No aprendimos todavía los juninenses el valor que tenemos. Estamos pensando siempre en lo que no hay. En lo que no hay. Y tenemos un montón de cosas que por ahí armándolas, fíjate que vos recreás un instante o recreás un día bueno, un día soñado, como me decías, para una persona que viene a Buenos Aires, que está loca por el estrés, que todo lo demás, y le cambiaste la vida y quiere volver a ese lugar. ¿Y qué había? Y no sé, para nosotros son unos juncos y unos pejerreyes y 3 taralilas que saltaban ahí. Tenemos la costumbre. Y ellos vieron los flamencos, vieron otras cosas, y también, vieron el humedal. Y entender que la gestión, entrando en esto de la política, que la gestión no tiene que ver solamente con lo monetario. Viste que acá te hablan de la inversión, esto, Nosotros hacemos el festival prácticamente con gestión de palabra, con empresarios, con comercios, con gente que acompaña ese festival. Y realmente no es que tengamos que no pongo yo plata de mi bolsillo ni nadie de los que trabajan en Dada, pero entendemos que si se unen voluntades y si entendemos que entre todos podemos generar algo, ocurre eso. Entonces a veces a mí cuando me dicen, ¿no? desde ese lugar, no hay fondos, no hay esto, no hay lo otro, y bueno, pero no hay ideas. Claro. No hay ganas, no hay voluntades. Sabés que hay un montón de gente que vive de Instagram, o sea. No hay voluntades. Sí. Entonces a veces, a eso es lo que voy, ¿no? Digo, por eso también en algún momento, en un futuro inmediato, me veo en ese lugar político. Porque digo, tenemos que empezar a ocupar esos espacios realmente, personas que digan, no, che, esto lo vamos a solucionar. Y no voy a tener que depender de un fondo o un X dinero. Esto lo tenemos que solucionar hablando, dialogando, entendiéndonos. Y a ver, ¿en qué te puedo ayudar yo a vos para que vos me puedas ayudar a mí? Y enfocarnos en esto. No es tan difícil, ¿eh? Claro, o armar un contingente, armar un contingente de turistas y recrearle, no sé, cultura campestre, como están haciendo en San Antonio de Areco y lo están haciendo, o sea, y cuando vos se lo podés llevar, o se lo podés teatralizar, o lo podés
llevar a ese instante de, no sé, de la pampa de un determinado momento y bueno, Total. puede ser interesante. Cuando yo estudiaba en Buenos Aires, uno de los años estaba muy mal económicamente y se me había ocurrido, que después no lo concreté porque me empezó a ir muy bien económicamente, pero teníamos el tren viejo. Entonces a mí se me había ocurrido, como yo estaba en Buenos Aires, articular con alguien de Junín, ir yo a los hostels y venderles un fin de semana en el interior del país, y era traerlos en el tren para que vivencien los europeos lo que era nuestro tren, que te entraba... Los panaderos y todo eso. Yo viajaba en ese y llegaba con los ojos llenos de tierra. Necesitaba un baño cuando bajabas. ¿O no? Sí. Entonces digo, venían en ese tren, pasaban un fin de semana en una estancia o en un campo que no requería de mucha inversión, sino que era hacerles el asado, llevarlos a dar una vuelta a caballo, una vuelta en lancha a la laguna y devolverlos. Eso para mí hubiese generado en mí un ingreso que era incalculable, porque había un montón de gente que después yo, cuando me vine para Junín y convidaba a gente que conocía en Buenos Aires, que han venido a visitarme acá, me dicen, estos se volverían locos, los europeos. Y para nosotros iban a ser, no sé, para ellos iban a ser 2 mangos y para nosotros iba a ser un dinero importante. Digo, y que acá los lleves a un restaurante, que le vendas el dulce, el salame. Antes de ayer se fueron los tucumanos, que ya es la tercera vez que nos visitan, y no voy a nombrar el local, pero me dicen, por favor, llévame al local de los salames, porque le encanta el salamín que hay acá en Junín. Y si le agregás como hacen, no sé, yo me acuerdo que me tocó ir una vez, eran los 90, eran épocas donde nos comprábamos todos muy barato. Nosotros hacíamos lo que los chilenos ahora hacen acá. Y me acuerdo que había un restaurante en el medio de un parque temático que era el Beto Carrero, y se enfrentaban los indios con los cowboys en el medio de cosas y te tiraban las mesas que vos estabas comiendo en el medio y todo lo demás. Bueno, viste, surgen ideas. Si seguimos no paramos más, pero viste... Era trasnoche el programa. Se terminó. Muchísimas gracias por haber estado y por haber compartido este tiempo, cambiando un poco esto que es realidad estricta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todo el equipo de Dada siempre agradece todo tipo de difusión y acá, cuando necesiten, estamos para acompañar.